Hola amigos, hola amigas. Si queréis saber por qué se forman esas burbujas en vuestro vaso de agua durante la noche, quedaros a ver el vídeo. ¿Qué quieres decir? ¿Que hay gas en mi agua? ¿De dónde viene ese gas? ¿Es aire? Es aire y como seguramente todos sabéis, el aire se compone de un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno y un 0,04 de CO2. Y sí, además el aire que respiramos contiene también vapor de agua. El nitrógeno es un gas inerte, el oxígeno es el que nos da la vida y también nos la quita, oxida nuestras células a lo largo de nuestra vida y nos termina envejeciendo. Mientras que el CO2 aparece en unas cantidades ínfimas en nuestro aire. No siempre fue así. Las plantas se encargaron de transformarlo ¿en qué? En plantas, en hidratos de carbono. Fijación del carbono en las etapas iniciales de la formación de la Tierra, donde había mucho más CO2, pero esto conecta con otro vídeo futuro de cómo reducir el nivel de CO2 en la atmósfera. Sí, reducir la combustión, puede ser. Reducir las emisiones, puede ser. Pero lo más importante, plantar plantas. Pero volvamos al vídeo. Cuando un líquido y un gas están en contacto, estos interactúan. Es decir, parte del gas pasa a disolverse en el líquido y parte del líquido pasa a mezclarse con el gas. Vamos un poco más despacio. Todos hemos escuchado la expresión humedad relativa del aire. Y sí, es la cantidad de agua contenida en el aire. Que si es demasiado alta, nos asfixiamos. Por ejemplo, en una sauna, que está al 100%. Mientras que si es demasiado seca en ambientes extremadamente secos, nos deshidratamos. Por ejemplo, debajo del 30%. El ser humano vive confortablemente entre un 40 y un 60% de humedad. Pero bueno, esta humedad relativa que hemos experimentado todos en los baos de una ducha, en la sauna, la vemos en la formación de las nubes, es tan solo una parte de la historia, es decir, la mezcla de vapor de agua en el aire. La otra parte es ¿qué le ocurre al agua? Esta es menos conocida, pero ocurre exactamente lo mismo. Parte del gas termina disolviéndose en el líquido. Así pues, parte de ese oxígeno, de ese nitrógeno, de ese CO2, están disueltos en el agua. Gracias a este oxígeno disuelto en el agua pueden respirar los peces, porque los peces también respiran oxígeno. Lo único que lo hacen a partir del oxígeno disuelto en el agua y no del oxígeno mezclado en el aire. Todos recordamos los refrescos con burbujas, ese gas CO2 disuelto en el refresco que tanto nos gusta en verano. En función de la temperatura ambiente, la cantidad de vapor de agua mezclada en el aire puede ser mayor o menor. Es como si el aire, conforme está más caliente, pudiera contener más cantidad de agua, absorbiera más agua. Y por el contrario, conforme el aire se enfría, disminuye su capacidad de contener esa agua y libera ese exceso en estado líquido. Pero veámoslo con un ejemplo. Imaginemos, tenemos la superficie del mar, tenemos el sol impactando sobre la superficie del mar, tenemos el aire en contacto con dicha superficie. Parte del agua va a evaporarse y va a pasar al aire. Esta zona más caliente empieza a ascender al tener una densidad menor y logra ascender varios kilómetros hasta que a una determinada altura, como pasa cuando subís a las altas montañas, la temperatura baja lo suficiente para que esta mezcla de aire y agua se enfríe. Y por tanto, el agua que estaba mezclada con el aire no pueda permanecer durante más tiempo en estado gaseoso y condense. Sí, allí es donde se genera la lluvia. ¿Veis? Formación de nubes a nivel de suelo, al principio invisibles. No vemos la nube normalmente formarse a nivel del mar y ascender, simplemente porque se trata de gases no visibles. El oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua es todo invisible. ¿Cuándo empezamos a ver las nubes como tal? Las nubes como tal las empezamos a ver conforme alcanza una determinada altura y empieza a condensarse parte del agua. Lo que vemos es el comienzo de la condensación. Eso es la nube. Y ese color blanco en los días que hay sol y ese color gris cuando falta el sol. Esto os recuerda al ciclo del agua que vemos todos en el colegio. Si veíamos el comportamiento del agua en el aire, ahora vamos a ver el comportamiento del aire en el agua. Porque sí, amigos, amigas, pasa algo parecido. Conforme sube la temperatura en el líquido, el gas disuelto en él tiende a pasar de nuevo a fase gaseosa y logra escapar del líquido. Un ascenso similar al que acabamos de ver en la nube, por una diferencia de densidades.
De la misma forma, si el líquido está más frío, puede contener más gas en disolución. La disolución de los gases en los líquidos no depende solo de la temperatura, depende de una variable que a su vez también depende de la temperatura, que se llama la presión de vapor. La presión de vapor es característica de cada gas. Es decir, que si tenemos oxígeno y nitrógeno disueltos en el agua, cada uno tiene su presión de vapor característica para esa temperatura. Bueno, esto es lo que anuncia la ley de Henry. Y es que la cantidad de gas disuelto en una disolución es directamente proporcional a la presión parcial del gas, siempre que no existan reacciones químicas entre el gas y la disolución o que exista el fenómeno de la disociación. ¿Veis? Por tanto, no nos fijamos solo en la temperatura, nos fijamos en la presión de vapor. Imaginaros una lata de refresco, sí, de las que tiene burbujas. Gracias a que está a presión en un sitio confinado, puede tener en disolución mucha cantidad de CO2. Las burbujas. Todo cambia cuando abrimos. ¿De dónde salen todas esas burbujas? Estaban disueltas en el líquido. Pero ¿qué pasa si antes de abrir el refresco lo agitamos, abrimos y dejamos que la temperatura suba? Pues que prácticamente todo el CO2 escapará del líquido. Todos hemos experimentado probar un refresco que tenía burbujas hace unos días y que ya no sabe igual. Y volvemos al vídeo. Tenemos nuestro vaso de agua que hemos llenado por la noche antes de ir a dormir. Lo hemos llenado con agua en la nevera. Está a 5 grados. A continuación lo dejamos y a las 7 de la mañana cuando nos levantamos, ¿qué pasa? Que ha adquirido la temperatura ambiente. Pongamos 20 grados. Ha subido 15 grados su temperatura. Por tanto, ¿qué ha pasado con el aire disuelto en el agua inicialmente? Lo que está claro es que la presión de vapor de cada uno de los gases, del nitrógeno, del oxígeno, del CO2, subió, porque subió la temperatura. Y esto, amigos, es la clave. Con una presión de vapor mayor, menos gases pueden seguir permaneciendo en disolución. La mayor parte de esos gases del aire, el nitrógeno, el oxígeno y el poquito CO2, se han escapado simplemente a la habitación. Y esas burbujas que veis están ancladas a la pared del vaso, a las microscópicas imperfecciones de la superficie del vaso. Por tanto, las burbujas que estáis viendo son burbujas de nitrógeno y de oxígeno. Y si me preguntáis si modifica el sabor, la respuesta es que sí, pero no por lo que pensáis. Ahora mismo lo que tenemos es un agua que ha modificado ligeramente su composición. Tiene menos oxígeno, menos nitrógeno, menos cloro y una fina capa de polvo invisible a la vista, pero que seguro que no le aporta un buen sabor. Bueno, amigos, amigas, así me despido. Hasta un próximo vídeo y bueno, espero mejorar esta voz para el próximo vídeo de la próxima semana. Nos vemos muy pronto. No olvidéis suscribiros y darle al like si os ha gustado. ¡Adiós!